Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es un peligro y un riesgo y vamos a ver cuál es esa diferencia porque muchas veces se entra en la duda de gente que compara los riesgos les dice peligros y a los peligros les dice riesgos. Entonces el día de hoy vamos a aclarar esa parte y vamos a basarnos también en la GTC 45, que es la guía técnica colombiana, donde vamos a comprender un poco más este concepto. Bueno, un peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ahí podemos ver que el peligro es fuente, la fuente que genera riesgos para las personas. Riesgo es la combinación de la probabilidad que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Entonces podemos ver que el peligro es la fuente y la fuente a su vez genera diferentes riesgos para las personas y los seres humanos. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los peligros y los riesgos según la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana. Se clasifican así: peligros biológicos. Entonces, como peligros biológicos es algo muy amplio, entonces la misma GTC 45 nos especifica peligros biológicos y nos dice peligros biológicos por virus. Entonces, ahí vemos que hay un peligro biológico por un virus. ¿Y cuál es el riesgo? Entonces, el riesgo es del contraer una enfermedad como cuál, por ejemplo, el coronavirus. Lo mismo, peligros biológicos por hongos. Entonces, ¿qué riesgo tenemos frente a ese peligro biológico por hongo? Entonces, lo que tenemos es riesgo de una intoxicación. Peligros biológicos por mordeduras. Entonces, tenemos el riesgo de sufrir una intoxicación pues por el veneno que el animal nos haya inyectado. También tenemos peligros biológicos por bacterias y ya sabemos que puede traer muchos riesgos. Los riesgos pueden ser problemas para la salud de las personas, pueden tener enfermedades leves, enfermedades graves, enfermedades incluso mortales. Tenemos peligros por rickettsias. Ahora vamos a ver un poco más sobre los peligros biológicos, porque la GTC 45 nos especifica varios. Entonces también tenemos por parásitos, peligros biológicos por fluidos o excrementos. ¿Y qué riesgos pueden ocasionar a las personas los fluidos o excrementos? Pueden causar enfermedades en nuestro sistema digestivo, pueden causar enfermedades para nuestro organismo que puedan afectar gravemente la salud. También tenemos lo que son los peligros biológicos por picaduras de insectos. Estos peligros biológicos pueden ocasionar por picaduras de insecto enfermedades graves a las personas como paludismo y etcétera, enfermedades demás, que esos son los riesgos que trae para las personas. Ahora vamos a ver los peligros físicos. Dentro de los peligros físicos tenemos peligros físicos por ruido, ¿cierto? ¿Y qué riesgo puede traer el ruido? Pues riesgo de sufrir una enfermedad como otitis y demás enfermedades para nuestro oído. También tenemos los peligros físicos por temperaturas extremas. Entonces ahí encontramos cuando las personas están expuestas a mucho calor y a demasiado frío, bajo cero. Entonces ahí podemos ver que pueden ocasionar muchos riesgos para la salud. Por ejemplo, las temperaturas extremas pueden causar quemaduras. Lo mismo que las temperaturas superheladas pueden causar quemaduras también para las personas. Esos son los riesgos que puede tener. Tenemos peligros físicos por iluminación, por esa falta de iluminación y por esa poca y excesiva iluminación. Entonces, ¿qué riesgos puede ocasionar? Entonces puede tener enfermedades para nuestros ojos más adelante, pueden ocasionar enfermedades para nuestros ojos. Dentro de estos peligros físicos también están los peligros físicos por vibraciones. Entonces ahí tenemos lo que son las personas que trabajan, por ejemplo, con los taladros neumáticos. Entonces ahí podemos ver que tienen riesgo de qué, riesgo de pronto de subir un trastorno muscular. Tenemos también los peligros físicos por presiones atmosféricas, por ejemplo, las personas que tienen que sumergirse muy profundo en el mar pueden tener varios riesgos, como por ejemplo el riesgo de morir porque la presión del agua puede ocasionar pues que las personas mueran inmediatamente.
Podemos tener peligros físicos por radiaciones ionizantes. ¿Y qué riesgos hay? El riesgo de tener una mutación genética, el riesgo de desarrollar más pronto enfermedades como el cáncer. Bueno, tenemos radiaciones no ionizantes. Dentro de estas radiaciones no ionizantes pues están los microondas y demás utensilios que trabajan con radiaciones no ionizantes. También tenemos los peligros químicos. Dentro de los peligros químicos tenemos peligros químicos por polvos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué riesgos pueden provocar para la salud? Pueden provocar un riesgo de una enfermedad pulmonar al inhalar estos polvos. También tenemos los peligros químicos por fibras. Los peligros químicos por fibras pueden ocasionar el riesgo de contraer una enfermedad, por ejemplo, desarrollar el cáncer a futuro, ya que si estas fibras se incrustan dentro de los alveolos pulmonares, pueden generar esto. Tenemos también los peligros químicos por líquidos, nieblas y rocíos. Estos líquidos, nieblas y rocíos pueden ocasionar riesgos para la salud, como pueden ocasionar una intoxicación del organismo, el riesgo de tener una intoxicación en el organismo, y puede ocasionar el riesgo de morirse de pronto asfixiado, dependiendo la niebla y el rocío que esté ahí presente. Tenemos también los peligros químicos por gases y vapores, que también traen los riesgos para las personas, como enfermedades por humos metálicos y no metálicos. Tenemos peligros químicos por materiales particulados, y ya ellos desencadenan a su vez unos riesgos, esos materiales particulados, como unas enfermedades respiratorias. Lo mismo la exposición a los humos metálicos puede ocasionar una enfermedad respiratoria, el riesgo de traer una enfermedad respiratoria. También tenemos los peligros psicosociales. Dentro de los peligros psicosociales están peligro psicosocial por gestión organizacional. Entonces, cuando tenemos ese peligro por gestión organizacional, muchas veces por el estilo de mando, por el pago, por la contratación, por la participación, por las inducciones y capacitaciones, el bienestar social, evaluaciones de desempeño y manejo de cambios. Dentro de ese peligro psicosocial pueden haber riesgos, por ejemplo, como que riesgo de sufrir burnout, que es una enfermedad psicosocial. También tenemos lo que son los peligros por características de la organización del trabajo, que es un peligro psicosocial. Y dentro de ese peligro pues está pues por falta de comunicación, por la organización del trabajo, por demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. Tenemos también peligros psicosociales por condiciones de la tarea. Entonces dentro de eso tenemos las cargas mentales que sufren los trabajadores, tenemos el contenido de la tarea. Entonces, ¿qué riesgos pueden ocasionar esos? Ya di ahorita algunos, y es, por ejemplo, el burnout puede desencadenar enfermedades, estrés, riesgo de... O sea, ese peligro psicosocial puede ocasionar demasiados riesgos, porque dentro del peligro psicosocial pueden influir muchas cosas, por ejemplo, el riesgo de cortarse un dedo con una máquina, el riesgo de quemarse una mano, el riesgo de caerse, de sufrir una amputación. También tenemos el peligro psicosocial por jornadas de trabajo, esas jornadas de trabajo que son extensas, que de pronto no hay pausas activas y que se trabaja de noche. Bueno, también tenemos los peligros por interfase de persona-tarea. ¿Qué quiere decir esto? Por conocimientos, habilidades de relación, la demanda. Tenemos peligros psicosociales por características del grupo social de trabajo. Esos son como los peligros psicosociales que están establecidos dentro de la GTC 45, que es la guía pues, que nos lo proporcionó. También tenemos los peligros biomecánicos por posturas prolongadas, mantenidas, forzadas y antigravitacionales. Entonces, dentro de estos peligros biomecánicos tenemos riesgos, y los riesgos es de qué? De tener una lumbalgia, una dorsalgia, de tener un desorden muscular. También tenemos los peligros biomecánicos por esfuerzo. Entonces, ahí dentro de esos peligros biomecánicos por esfuerzo encontramos, por ejemplo, esas personas que de pronto tienen que empujar algo que es muy pesado. Entonces, ese riesgo que nos puede ocasionar es de pronto que las personas tengan una enfermedad muscular más adelante, ese riesgo. Tenemos los peligros biomecánicos por movimientos repetitivos. Entonces ahí tenemos el riesgo de tener una enfermedad del túnel del carpio,
tenemos el riesgo de sufrir de pronto una artritis. Tenemos el peligro biomecánico por manipulación manual de cargas. Dentro de ese peligro tenemos pues lo que tiene que ver con esos riesgos que pueden ocasionar de pronto un desgarre muscular, riesgo de tener un desgarre muscular y tener una enfermedad de pronto en la parte lumbar, en la parte cervical, en la parte dorsal. Tenemos los peligros por condiciones de seguridad. Dentro de estos peligros tenemos peligro por condición de seguridad mecánico. ¿Qué riesgo puede tener un peligro por condición de seguridad mecánico? Puede tener el riesgo de un atrapamiento, de una amputación de un dedo, puede tener el riesgo de que de pronto una parte de la máquina le dé a uno en un ojo, puede tener el riesgo de sufrir de pronto una amputación de un dedo también. Tenemos también los peligros por condición de seguridad eléctricos, altas y bajas tensiones estáticas. ¿Qué riesgo hay? Tenemos el riesgo de tener de pronto una fibrilación, tenemos el riesgo de tener una quemadura de segundo, de primero, hasta de tercer grado, y hasta la carbonización pues, de la parte afectada. Tenemos los peligros por condiciones de seguridad locativos. Dentro de estos peligros por condiciones de seguridad locativos están también los peligros pues, que tienen que ver con la parte de orden y aseo y qué riesgos pueden haber. El riesgo de una caída, el riesgo de pronto de un desgarre, un desguince que haya ocasionado pues, una caída. También tenemos los peligros por condiciones de seguridad tecnológicos. Dentro de ellos encontramos explosiones. ¿Qué riesgo puede ocasionar una explosión? Pues puede ocasionar el riesgo de una amputación, puede ocasionar el riesgo de morirse inmediatamente, de una quemadura de primero, segundo y tercer grado. También tenemos los peligros por condiciones de seguridad por accidentes de tránsito. Tenemos los peligros por condiciones de seguridad públicos, dentro de ellos encontramos robos, atracos, asaltos, atentados de orden público. ¿Y qué riesgo pueden ocasionar? Pues pueden ocasionar la muerte, una cortada, una amputación, un ladrón que lo quiera robar a uno y le moche el dedo por robarle el anillo. Bueno, tenemos también los peligros por condiciones de seguridad de trabajo en alturas. ¿Qué riesgos pueden ocasionar? Pues puede ocasionar de pronto la ruptura de un hueso, puede ocasionar de pronto un desguince, puede ocasionar una enfermedad más adelante. Tenemos también los peligros por condiciones de seguridad en espacios confinados. Dentro de ellos pues tenemos los riesgos, por ejemplo, el riesgo de morir por insuficiencia de oxígeno, tenemos el riesgo de quedarnos atrapados pues dentro de este hueco si se llega a ver un sismo. También tenemos pues demás peligros y riesgos por espacios confinados. Tenemos los peligros por fenómenos naturales. Normalmente estos peligros se clasifican dentro del plan de emergencias, pero dentro de ellos pues están peligros fenómenos naturales por sismos, peligros por fenómenos naturales por terremotos, por vendavales. También tenemos los peligros por fenómenos naturales por inundaciones. ¿Qué riesgos pueden ocasionar? Muchísimos, ya que estos peligros son inminentes. Tenemos ahí demasiados riesgos como por ejemplo morirnos ahogados en una amputación, un desgarre, un desguince, etc. Cabe resaltar que estos peligros normalmente pues, van dentro del plan de emergencias. Tenemos también los peligros por fenómenos naturales, por precipitaciones, lluvias granizadas, heladas, por derrumbes también. Y como les decía anteriormente, tenemos que tener en cuenta que únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y el bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad en el plan de emergencias de cada empresa se consideran los fenómenos naturales que pudieran afectarla. Espero pues que este video les haya servido de ayuda, que haya podido pues, resolver algunas de las dudas que normalmente se nos presentan con respecto a un peligro y un riesgo, y si de pronto tienen alguna sugerencia o algo pueden comentar en el video. Espero que se suscriban a mi canal y que me den un like. Nos vemos en un próximo video.